Mi mamá estaba con nosotras en la casa. Ella trabajó un tiempo, sobre todo como secretaria. Mi papá fue economista, se graduó ya todavía yo me acuerdo cuando tenía yo como 10 años. Y los primeros años de mi vida, sobre todo él pues era muy activo como en todo el trabajo sindical. O sea, mi papá fue un sindicalista y luego trabajó en la Universidad Estatal a Distancia y bueno, en varias posiciones. Mi papá también estuvo en política en Costa Rica. Entonces, él estuvo en los años 70, al final, en la administración de Carazo, fue diputado por el partido de izquierda, en ese momento que era Pueblo Unido. Y bueno, eso era mi papá. Pero no teníamos nosotros éramos una clase media baja, digamos, que luego fue mejorando y fuimos creciendo, y obviamente gracias a que la universidad en Costa Rica es pública, pues también teníamos muchas oportunidades. Y una cosa que también es cierto que había en mi casa, siempre fue una curiosidad intelectual muy grande. O sea, siempre estuvimos rodeadas de libros, de música, de arte, de conversaciones sobre filosofía. Entonces yo pequeñita, tanto con mi papá como con mis tíos y tías y mi mamá, pues me sentaba a escuchar conversaciones sobre libros, sobre películas, sobre visitas, sobre museos, y bueno, eso sí creo que también es un factor determinante en mi vida. Bueno, mi hermana menor obviamente fue una gran alegría. Mi hermana menor siempre era la tremenda, era muy vivaz cuando era pequeñita y preciosa. Y bueno, lo que pasa es que es 5 años menor que yo y 8 años menor que mi hermana mayor, entonces también su vivencia, digamos, de los años más difíciles, de cuando mi hermana se enfermó y todo eso, era un poco diferente, pero sin embargo, desde luego, ella pues siempre estuvo ahí, siempre con muchísima solidaridad, y ella siempre dice que, porque después en algún momento de su vida adulta, cuando todas empezamos a enfrentar dificultades ya de la vida cotidiana, en alguna medida siempre me ha sorprendido mucho la madurez que tiene mi hermana, incluso cuando era bastante jovencita, 18, 19 años, y una vez me respondió que era porque ella había crecido en una casa con 2 hermanas con discapacidades muy diferentes y que, bueno, que eso la había hecho a ella también muy fuerte. Entonces, bueno, no, yo no... es interesante porque yo quisiera decir que la discapacidad en mi casa es solo un elemento de los muchos elementos que forman la identidad que nosotras tenemos, ¿verdad? Está la parte política, la parte activista, la parte intelectual, la parte familiar, que como les decía, tenemos una familia extendida enorme, maravillosa, el barrio, ¿no? O sea, vivir en Calle Blancos, en donde uno era amigo y las abuelas eran amigas de la familia del panadero, todavía somos muy amigas de la familia de la farmacéutica, que era hija además del señor que tenía la cantina, y eran vecinos del señor de la Guardia Civil, ¿no? O sea, es como que todas esas cosas son parte de una identidad, y bueno, la discapacidad y los desafíos que enfrentamos con la discapacidad son parte de eso, pero no quisiera tampoco yo decir que eso es como la parte central de toda la experiencia, porque muchas veces existe esa percepción, ¿no? De que toda mi vida o toda mi experiencia de vida pasa porque yo nací con espina bífida o con mielomeningocele, cuando realmente no es así. Y bueno, y luego cuando avancemos un poco, porque mi adolescencia termina cuando yo decido hacer un intercambio estudiantil. Y me acuerdo que una vez alguien me comentó, tengo una amiga que se fue un año a vivir a Suecia y vivió con una familia,
Y bueno, y yo que nunca había salido de Costa Rica, o había salido muy poco, que casi no tenía como oportunidades de irme sola a ningún lado, decidí que yo quería hacerlo y me fui a hablar con mis papás y le dije, yo quiero hacer ese intercambio, averigüé, no teníamos tampoco muchos recursos para hacerlo, así que préstamos, etcétera, pero siempre tuve, y eso creo que es fundamental, un apoyo increíble en mi casa, en donde era como, ella quiere, vamos. Y bueno, y logré hacer un intercambio, ser seleccionada, porque en ese tiempo además el proceso era muy riguroso de selección para estudiantes y viví un año en la Bélgica flamenca cuando tenía 18 años.